Soy el doctor Arturo Loaiza Bonilla, médico oncólogo especializado en los Estados Unidos. Yo soy el vicepresidente de oncología de Cancer Treatment Centers of America, que es un grupo de 5 hospitales dedicados a cáncer en los Estados Unidos. También soy jefe de investigación y especialista en cánceres gastrointestinales e investigación específicamente enfocado en terapias dirigidas e inmunoterapia. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que tenemos como oncólogos frente al manejo del COVID-19? Y nosotros, al ser parte del el personal de salud que estamos sirviendo a estos pacientes oncológicos, tenemos un rol importante que llevar, sobre todo porque los pacientes oncológicos no solamente, como todos sabemos, están lidiando con su cáncer, sino también con otros factores de riesgo importantes, como comorbilidades, son pacientes mayores de 65 años y también tienen un compromiso del sistema inmune en algunos casos por su malignidad como tal o por el tratamiento que administramos. Al mismo tiempo, tenemos todavía una muy poca certeza de qué pacientes se van a afectar más o menos de acuerdo al tipo de terapia que están usando, incluyendo inmunoterapias o terapias dirigidas y los riesgos que estos pueden acarrear en el caso de pacientes que tengan COVID-19. Por ese motivo, hemos generado una serie de guías de manejo basados en la mejor evidencia de ASCO, ESMO, guías quirúrgicas y de radiación para realmente tratar de evitar que esos pacientes tengan mayores complicaciones, adaptarnos a esta pandemia tratando de modificar regímenes de manejo cuando es lo más apropiado de acuerdo a la línea de manejo la intención del tratamiento, sea paliativo o sea definitivo o curativo, y tener las preferencias de sus pacientes también como parte de las decisiones que vamos a tomar. Como tal, tenemos una responsabilidad muy importante como oncólogos para poder desarrollar estas iniciativas y asegurarnos de que no solamente esos pacientes estén bien y sus familias, sino también nosotros como personal de salud nos mantengamos saludables y ser capaces de manejar a esos pacientes durante la pandemia. Bueno, muchos me preguntan qué ha cambiado en nuestra práctica clínica la perspectiva del COVID-19. Y lo que ha sucedido es en realidad un cambio en la manera en que somos proactivos en el manejo de estos pacientes. Entonces, siempre somos proactivos, pero en este caso tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Entonces, estamos utilizando recursos como, por ejemplo, la telemedicina, ya que se han levantado algunas restricciones que van a nivel nacional de practicar telemedicina en diferentes estados. Y de esa manera podemos llegar a esos pacientes que viven en diferentes sitios de Estados Unidos y hablar con ellos con respecto a su manejo del cáncer. Otra medida que se ha sucedido es el manejo del triage de los pacientes en nuestros hospitales. Entonces, como queremos prevenir que el COVID-19 entre a nuestras instituciones de salud, tenemos ahora en kioscos afuera de las prácticas o en la entrada, donde cada paciente y personal de la salud es evaluado para hacerles chequeos de temperatura, asegurarse que tengan su tapabocas, su mascarilla quirúrgica, y que haya lavado de manos, uso de alcohol antiséptico, etcétera. Otras cuestiones que han sucedido es que obviamente muchos procedimientos electivos se han diferido para un futuro, y estamos priorizando qué tipo de terapias se le da a los pacientes de acuerdo a su riesgo y de acuerdo a las preferencias del paciente también, dado que pacientes tienen que viajar a diferentes sitios para diferentes procedimientos o tienen que ir con frecuencia a nuestros centros de cáncer. Entonces queremos acomodarnos a esas preocupaciones o a esas necesidades para evitar riesgo de infección de esos pacientes y también para proteger a nuestro personal de salud cuando estamos
todos en esta pandemia. Una pregunta muy importante es, ¿qué estamos haciendo nosotros como oncólogos, como personal de la salud para mantener a nuestros pacientes con por lo menos algo menos de estrés o por lo menos sin ansiedad adicional dada la pandemia y el manejo de su cáncer? Obviamente, eso difiere en cada individuo y no hay una solución simple para todos. Pero algo que yo he encontrado muy enriquecedor en este tipo de experiencias y en esta pandemia es la colaboración y la comunicación. Algo que hemos hecho con nuestros pacientes es utilizando recursos, por ejemplo, la telemedicina, para poder hablar con ellos tan frecuentemente como sea apropiado, asegurarnos de que cada paciente tenga sus necesidades bien descritas y podamos satisfacerlas de la mejor manera posible. Y también demostrarles que nosotros, al igual que ellos, estamos juntos en esta batalla contra la pandemia y contra el cáncer que ellos están tratando de manejar. Y a tener una comunicación muy abierta. Entonces, obviamente, la primera forma es ustedes o nosotros como personal de la salud tenemos que tener la mejor disposición y de esa manera poder manejarlos a ellos también, porque esa parte de la ansiedad se transmite obviamente a todos y todos somos seres humanos. Y para mí lo que ha sido importante es tomar esa fuerza de los pacientes oncológicos y asumirla también yo, para de esa manera todos sobrellevar este problema que estamos viviendo. Bueno, algo que es muy importante, obviamente, es la colaboración, no solamente entre el médico, el oncólogo y el paciente y su familia, sino también con la comunidad. Eh, Dado que esta pandemia nos afecta absolutamente a todos, es indispensable que colaboremos con grupos de pacientes, por ejemplo, con comunidades cercanas al centro de cáncer, con grupos que están ofreciendo voluntariado para ayudar a todos en este momento tan difícil que estamos lidiando como sociedad, y tratar de desarrollar redes de protección entre todos nosotros. Algo que he encontrado muy bonito y muy, eh, eh, por lo menos que nos eleva mucho los espíritus, es que muchos pacientes y sus familias se han ofrecido a, por ejemplo, a hacer campañas en redes sociales de educación del COVID-19 y cáncer. Se han empoderado para tratar de determinar cuál es el mejor manejo para ellos. Han llamado a sus aseguradoras, a medios, han tratado de movilizar todas las redes sociales para hacer protección del personal de salud y de los pacientes. Inclusive tenemos pacientes que han hecho máscaras para otros pacientes, para médicos, para sus familias, y me parece algo muy, muy importante, muy bonito que por lo menos ha salido de esta situación que estamos enfrentándonos en este momento. Bueno, y por último, algunas otras recomendaciones con respecto a las discusiones que hemos tenido con personales de ASCO, ESMO, ASTRO, la Sociedad Oncológica Quirúrgica, SSO y demás, es utilizar esos recursos porque nos han dado muchas herramientas para poder manejar a los pacientes de una manera basada en la evidencia, por lo menos mientras se va desarrollando. Algo también muy importante es participar en los registros de pacientes. Nosotros aquí en Cancer Treatment Centers of America estamos colaborando con múltiples registros de pacientes, sobre todo el Triple C19, que es el COVID and Cancer Registry, y también con ASCO para ver qué podemos aprender de esta pandemia en los pacientes con cáncer. eh, Utilicen todos los recursos humanos de telemedicina, de organización de pacientes, de organización del staff en sus hospitales. Traten de dividirse en grupos para que puedan sobrellevar
quién cubre si hay, por ejemplo, un caso desafortunado de infección en el personal de salud, y sean proactivos llamando a los pacientes, asegurándose que todos no tengan síntomas cuando vengan para poder prevenir que tengan complicaciones del procedimiento o de lo que se les va a hacer a cada paciente y para mantener el hospital libre de COVID-19 en la mayor medida posible. Estos pacientes de cáncer son pacientes que todos sabemos son muy vulnerables y tenemos ese rol como oncólogos de liderar este manejo. En el caso de pacientes de oncología gastrointestinal, estoy tratando de evitar bolos de 5-fluoruracilo para mis pacientes que están en terapias de infusión. Estoy tratando de cambiar protocolos de FOLFOX a K-POX usando capecitabina para esos pacientes y utilizando biopsias líquidas y flebotomía local para enviar tratamientos, por ejemplo, dirigidos, monitorizar efectos adversos y también para determinar si el paciente requiere terapia dirigida con genómica o para enfermedad molecular residual utilizando biopsias líquidas en ese tipo de casos. Entonces, obviamente es una tarea ardua, pero muy reconfortante si somos capaces de mantener a nuestros pacientes en tratamiento y libres de COVID-19 en la mayor medida posible. Y obviamente esperar hasta que salga una vacuna hasta el otro año o un tratamiento eficaz que obviamente es importante. A la mano, colaboren con individuos alrededor suyo y trabajemos juntos para tratar de sobrellevar esta pandemia entre todos.